16, mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. A ver, volteale a ver los pies a tu compañero que está al lado de ti. ¿Sí son hermosos? Como dice la palabra, hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Bueno, desafortunadamente a los hombres traen zapatos cerrados, no lo pueden ver, ¿verdad? Ni a las mujeres. Pero aquí este pero es importante porque estamos orando por tus hijos, niños, adolescentes y jóvenes. Estamos orando porque nazcan de nuevo y que tengan la más hermosa experiencia de su vida, que es conocer a Jesús como su Salvador personal. Pero ¿cómo oirán, si no hay quien les? Papá, mamá, tú y yo somos predicadores profesionales en casa. Amén. ¿Están predicando a Cristo en su casa todos los días? Porque ¿cómo oirán si no hay quien les predique? Y nosotros sabemos que a través de la predicación del evangelio, ¿cuántos saben que se predica sin abrir la boca? Con el ejemplo, ¿verdad? Es arrollador. Pero también podemos anunciar, podemos hablar, podemos expresarle, podemos expresarle lo que Jesús es para nosotros. Entonces, Dios hace su parte. Diga conmigo: Dios hace su parte. Dice el verso número 17: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cuál es la parte de Dios? Dar soporte, dar impulso, dar vida a través de su palabra. Y cuando tú y yo hablemos la palabra, prediquemos la palabra, enseñemos la palabra, diga conmigo: Dios la respalda. Dios la respalda, y entonces Él va a traer vida a quienes necesiten vida. Amén. Voltea a ver al de al lado, a ver si no se te está durmiendo. Si está durmiendo, ponte atento. La semana pasada hicimos una pregunta. El título del tema tenía una pregunta. La pregunta que nosotros hicimos es: como cristiano, ¿puedo ser amigo de una persona que es homosexual? Ya encontramos la respuesta, ¿verdad? ¿Cuál es la respuesta? No solo debo de serlo, debo buscar serlo. Es una amistad con propósito para, como un hijo de Dios, poder transferir, poder comunicar el amor, la gracia y la misericordia que solamente viene del corazón de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esta pregunta podría poner inquietos a algunas personas porque no tienen claro lo que la palabra de Dios dice respecto a este pecado y sobre otros pecados también, porque nos metimos por ahí, pero nos llovió a todos, ¿verdad? Nos cayó en la milpita un poquito de agua porque hablamos de otros pecados más. Pero lo hermoso de esto es lo que dice Pablo: esto éramos algunos, pero ya no. ¿Hoy qué somos? ¿Hoy qué somos? ¿Qué es usted? ¿Cómo dijo? Dígalo con confianza. ¿Qué somos? Hijos de Dios, hijas de Dios, hijos de Dios. El día de hoy el título es: ¿puede un cristiano ser homosexual o lesbiana? ¿Usted qué piensa? ¿Puede un cristiano ser homosexual o ser lesbiana? Y podríamos aplicarlo para cualquier pecado. ¿Puede un cristiano ser fornicario? ¿Puede un cristiano ser un sicario? Entonces ya no predico porque ya se sabe la respuesta. Bueno, déjeme como que no contestó usted, y quiero darle algunos fundamentos bíblicos porque esto puede ser algo que cause algo de confusión. Por ahí mencionamos que hace algún tiempo en México se aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Se acuerda? Y todo esto forma parte de algo que el mundo secular, ni siquiera los cristianos mencionan, sino que los académicos, los estudiosos, que obviamente están en contra de ello, llaman la ideología de género. Entonces, ya hace algún tiempo, para estos ideólogos, ya dejamos de ser hombre y mujer, y ahora es un género, y en el género yo puedo ser lo que yo siento
que soy o lo que yo creo que soy. Y tenemos gente en el mundo que tiene 60 años, es un hombre, pero dice que tiene 8 años y que es una mujer, una niña. Y ha encontrado gente que la ha adoptado en su casa. O sea, le parece como una locura lo que estoy diciendo, ¿verdad? Pero eso está pasando. Porque hay toda una estrategia para que esta ideología de género penetre en las sociedades, en los países, en los gobiernos y aún en las iglesias. Déjame decirte que cuando se legalizó por primera vez en Holanda el matrimonio entre personas del mismo sexo, como que nadie dijo nada. Fue por ahí del año 2000, 2003 más o menos. Un poco de tiempo después, en el país llamado Bélgica, también se legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo. La cosa empezó a cambiar un poquito cuando en el año 2004-2005 en Estados Unidos y en España, uno de los estados de Estados Unidos, y en España también se legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo. Esta es una de las primeras cosas que hace la ideología de género, pero después podemos pasar a hacer de manera legal la adopción por personas del mismo sexo. Eso ya acaba de estar en discusión aquí en México hace un poquito de tiempo y finalmente no se aprobó, pero ya está ahí. Esta ideología se va metiendo un poquito más y por ejemplo mencionan que en España está ya legalizado el que personas adultas, personas mayores se puedan casar con niños de 12 años. No es pedofilia, ahí no lo consideran así. Dicen que es le cambian el nombre, pero el adulto está ayudando al niño a crecer en su sexualidad. ¿Te parece natural? ¿Te parece normal? Es que todo se va degradando. Estaba yo escuchando también a algunos argentinos hablar de cómo en su país, en el sector educativo, hay ya una propuesta y incluso se menciona los maestros tienen que enseñarle a los niños del mismo sexo cómo, por ejemplo, tener sexo anal para que no haya algún problema de embarazo. ¿Cómo ves? Es toda una situación que está muy bien organizada, hay una tendencia que va en aumento, te van dejando de ser sensible y cada vez esto es terrible. Pero este no es el tema de hoy. Simplemente te quise hacer mención de algunas cosas que tienen que ver con eso. Como iglesia, nosotros somos llamados afuera. Dios ha escogido que seamos las personas notables que son llamadas afuera para hacer una asamblea y ser una influencia, ser un ejemplo, ser una inspiración para las personas que no conocen a Dios. ¿Usted me escuchó eso? Yo pensé que se iba a poner más contento, porque usted fue tomado digno por parte de Dios para ser sacado de las tinieblas y ser luz donde quiera que nosotros nos movemos. Pero déjeme decirle algo, tenemos que estar preparados, como dice el apóstol Pablo, para poder presentar defensa, tener argumentos, no solamente de la fe, es lo primero, pero también tener argumentos académicos y científicos. La misma palabra nos dice que cuando alguien dice que no es del sexo que es, está violando una ley que es la ley biológica. Hay quienes tienen su defensa al respecto, pero diga conmigo, me voy a preparar. Oiga, hay tanto material disponible, está a 2 clics y puedes encontrar cosas muy buenas, muy positivas para poder trabajar con tus hijos, tú mismo al respecto. Es preocupante el hecho de que en la iglesia, yo personalmente he escuchado de iglesias cristianas, dicen que es una iglesia con un perfil netamente homosexual. Aquí en México, eso no está pasando en Argentina, en España, aquí en México. Tuve oportunidad de escuchar y de poder accesar a través de Facebook a una de esas iglesias. Y pues, por ejemplo, hay una
terrible confusión al respecto de esto, pero oremos para que Dios traiga claridad a nuestra mente, amén. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Estamos aquí porque los adolescentes y jóvenes dijeron que tenemos que tocar temas que son actuales, que son relevantes y que pocas veces se tocan en la iglesia. Y tú y yo tenemos que tener respuestas para las personas que están necesitando a nuestro Dios. Queremos, como lo dije hace un momento, abordar esta confusión que puede haber dentro de la iglesia o una parte de la iglesia. Puede ser por una falta de comprensión bíblica de lo que es el arrepentimiento y un defectuoso entendimiento de lo que implica el nuevo nacimiento o la regeneración, la fe y la conversión del pecador. Estoy en la segunda hoja, si estás ahí buscándome. Hay una falta de comprensión de lo que es el arrepentimiento, un defectuoso entendimiento de lo que implica el nuevo nacimiento o la regeneración y lo que es la fe y la conversión del pecador. Mira lo que dice la Real Academia Española al respecto de lo que es la homosexualidad. La define de dos maneras. Diga conmigo, dos maneras. Si le voy a estar diciendo que repitas para que no se me duerma, ¿sale? Entonces, hay dos maneras en que el diccionario de la Real Academia Española define la homosexualidad. Número uno, dice inclinación hacia la relación erótica con individuos del mismo sexo. Es el deseo, es el gusto, solamente. ¿Está conmigo hasta ahí? Y dos, la segunda forma de definirlo es la práctica de dicha relación. No solamente el deseo, sino vernos involucrados ya en este tipo de relación. Este pecado al que nos estamos refiriendo es mencionado muy temprano en la Biblia. ¿Puedes ir conmigo por favor al libro de Génesis? En el capítulo número 19 nosotros podemos encontrar ahí el nombre de dos ciudades en donde había un terrible problema de pecado. Sin embargo, el pecado que más se menciona o que se menciona por sobre otro es el pecado de la homosexualidad. ¿Está conmigo? En Génesis 19, en el verso número 4, dice así: habían llegado dos ángeles a visitar a Lot, el sobrino de Abraham, para poderlo rescatar de ahí. Y entonces dice, pero antes que se acostasen Lot y estos dos ángeles, dice, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. ¿Estaban todos? Representadas todas las edades. Dice, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los... No querían conocer sus datos personales. La palabra conocer significa tener relaciones sexuales con ellos. Tú puedes seguir leyendo el pasaje para que veas que es así. De hecho, Lot comete una tontería, porque dentro de eso y queriendo practicar la hospitalidad, les dice, tengo dos hijas, no han conocido varón, si quieren se las saco y hagan con ellas lo que ustedes quieran. Es terrible lo que propone Lot. Por ahí había una ley sobre la hospitalidad, pero obviamente estaba mal Lot. Y mira, en ese mismo capítulo quiero que vayas conmigo hasta el verso número 31 y 32. Después de que escapan, ¿te acuerdas que la mujer de Lot se convierte en estatua de sal? Y solamente sale Lot y sus dos hijas, porque los yernos no quisieron agarrar la onda. Dile al que está a tu lado, agarra la onda. La onda de Dios. Y dice la palabra, ve el tipo de degradación que había. ¿Por qué dice la palabra? Si lees esos versos, voy ahí. Dice, entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Moisés había establecido, había una ley ahí en donde un familiar cercano pudiera tener
continuar la relación, para que si ya no había varón con quien procrearan, la mujer no quedara desamparada si no tuviera familia. Y ven lo que se les ocurre a estas mujeres. Dice verso 32: ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él. No tenían mucho sueño. Dice: y conservaremos de nuestro padre descendencia. ¿Ves la calidad moral que había en este grupo de personas? Obviamente por la influencia que había en el lugar donde ellos estaban. En el libro de Levítico, quiero pedirte que me acompañes por favor al libro de Levítico, uno de los libros de la ley que escribió Dios a través de Moisés. En el capítulo 18, en el verso número 22, vamos a leer dos versos, el 22 y el 23. Dice como un mandato Dios a su pueblo: no te echarás con varón como con mujer. Es abominación. La palabra abominación es extremadamente repugnable para mí, es totalmente rechazado por mí, dice el Señor. Ahí está hablando claramente de la homosexualidad, ¿verdad? Pero quiero leer el contexto por otras cosas que dice, porque eso que va a decir a continuación suele suceder que ahora es practicado por muchas personas. Dice: ni con ningún animal tendrás ayuntamiento. Está hablando de tener relaciones con los animales. Eso se llama zoofilia o bestialismo. Dice: ni mujer alguna se pondrá delante del animal para ayuntarse con él. Eso es ¿qué? Perversión. Y te podía hablar de la necrofilia y te voy a hablar de otras filias más que son antiguas y que está determinado por Dios que es un pecado. Mira, vamos a Levítico en el capítulo 20, porque en el verso número 13 Dios habla incluso algo con respecto a lo que te decía ahorita. Dice: si algunos ayuntare, verso 13, si algunos ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos y sobre ellos será su sangre. Wow, está rudo. Ahora acompáñame por favor a Deuteronomio en el capítulo número 22. Quiero pedirte que me ayudes a leer el verso número 5. Ahí el Señor habla incluso de la mujer. Dice así: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Vamos a irnos al contexto cuando fue escrito esto en el libro de Deuteronomio. Acuérdense ustedes que el libro de Deuteronomio lo escribe Moisés para la generación que nació en el desierto. No sé si usted se acuerde, salieron de Egipto los padres, pero todos ellos murieron en el desierto porque no le creyeron a Dios y se fueron tras otros dioses. Entonces les dijo Dios: ustedes no van a entrar a la tierra prometida, sus hijos van a entrar. Entonces esta ley escrita en Deuteronomio es una repetición de la ley escrita antes y es para los que nacieron en el desierto. Y les está diciendo: no usen ropa, hombre no use ropa de mujer, mujer no use ropa de hombre. Y en el contexto es que todos usaban túnicas, ¿verdad? Entonces es como si hoy todos usáramos pantalones. ¿Cómo se diferenciaba uno de otro? Bueno, era notorio, aunque todos usaran túnica, había túnicas que eran para hombres y había túnicas que eran para mujeres. Hoy de la misma manera podemos entrar a una tienda y saber que está la área de damas y área de caballeros, niños y niñas. Y esto me recuerda a algo. Escuché el testimonio, me envió mi hermano Héctor un video de una persona que voy a compartir durante la semana. Es muy fuerte este testimonio. Solo voy a contar una parte. Hay algo que los padres o las figuras de autoridad podemos hacer con nuestros hijos y se llama afirmación. ¿Cómo se llama? Dice este hombre ya de cerca de 70 años, está contando cómo él vivió una vida como homosexual, y él cuenta que cuando tenía como 6 años su abuela le puso un vestido morado y lo puso y lo sentó frente a sus piernas y empezó a afirmarlo como si fuera mujer.
le dijo: qué hermosa te ves, tú eres una niña, eres hermosa, eres bella, mira qué bonito te queda ese vestido y tus aretes. Y ese fue el punto de partida para que él tuviera confusión por mucho tiempo. Papá, mamá, jóvenes que estamos aquí, nosotros damos afirmación a las personas que están bajo nuestra influencia. En el aspecto sexual te lo estoy notando con este testimonio. Pero cada vez que tú le dices a tu hijo: eres un campeón, qué bárbaro, qué bien lo haces, oye, qué linda te ves, oye, qué guapo, lo estamos afirmando. Pero también cuando le decimos: ay, pareces nena, qué idiota acto hiciste, oye, así o más estúpido, ¿sabes qué estamos haciendo? Afirmándolo, pero en el sentido negativo. Dice la palabra, el apóstol Pablo dice que nuestra boca, nuestras palabras sean sazonadas, que nuestras palabras se endulcen y formen a nuestros hijos. Oye, hay tanta gente en la escuela que los desafirma o los afirma negativamente. Soy maestro, trabajo en una secundaria, por 28 años he visto cómo destruyen a los niños a través de las palabras que se les dicen, o los actos, cómo se les menosprecia. Pero también tengo que reconocer que hay maestros que los afirman de manera positiva. Tú fuiste uno de ellos en ambos sentidos. Quizá alguien te afirmó negativamente y hoy todavía tienes secuelas de eso. Afirmemos a nuestros niños. Estamos estacionados en estos temas porque creemos que es relevante para nuestros niños, los que vienen todavía, los que no han nacido, y para nuestros jóvenes. Estamos construyendo para el presente y para el futuro, y estamos construyendo el evangelio de gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hay una experiencia en tu vida basada en la fe que Dios ha despertado en ti, lo que te puede hacer hablar y compartir a otros. No te venimos a entretener, ni darte palmaditas, ni empujarte. Te venimos a predicar el evangelio, porque el evangelio transforma de manera permanente. En el Nuevo Testamento también se nos habla acerca de esta práctica. Acompáñame por favor en Primera de Timoteo. El apóstol Pablo le escribe en Primera de Timoteo, en el capítulo número 1, al joven pastor llamado Timoteo, en el verso número 9 y número 10. Mira lo que dice la palabra. ¿Está conmigo? Dice el apóstol Pablo: conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, los que matan a los padres y madres, y los matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores. Ya desde entonces había secuestradores, hermano. Para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina. Diga por favor: Cristo es la respuesta. El evangelio de Jesucristo es la respuesta. Por más de 2000 años ha transformado vidas y hoy lo sigue haciendo. Te acabo de leer ese pasaje de Timoteo, pero podemos ir al de Primera de Corintios. Acompáñame por favor. Primera de Corintios. El apóstol Pablo le escribe a una iglesia media loca, pero con muchos dones. Primera de Corintios capítulo 6, en el verso número 9 y 10. El apóstol Pablo viene hablando de practicar la injusticia y dice en el verso 9: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Empiece a notar qué tipo de pecados menciona ahora. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y ¿sabe qué estoy mirando yo?
¿Sabe lo que Dios me está mostrando? Que dentro de poco muchos se casarán. Estoy hablando de gente que está aquí. Obvio, yo no sé quién está casado y quién no. Cuando usted llega a la iglesia, yo no le pido un acta de matrimonio, ¿sí? Pero la palabra fornicación es tener relaciones sexuales sin estar casado. Pastor, pero ya tengo hijos. Pues entonces, ¿qué esperas? ¿No? Es que no tengo para la fiesta. Vamos a hacer una fiesta. Regresé de un encuentro y una hermana dijo: pastor, mi esposo no puede ir conmigo a la casa. ¿No? ¿Por qué? Porque no estamos casados. Él no se ha podido divorciar, yo no me he podido divorciar, yo no puedo regresar a la casa. Madre Santa, ¿qué hacemos? Me gustó ese desafío y les lancé otro. Les dije: pues vamos a casarlos aquí ahorita. No tengo el acta de matrimonio, no está aquí conmigo el acta, pero ustedes pueden hacer hoy un pacto delante de Dios. Y cuando ustedes se puedan casar por lo civil, se van a casar. Y ese día tuvimos una magnífica ceremonia. Fue muy breve, por cierto, y muy poco concurrida. Estaba mi esposa, estaba yo y ellos dos, honrando a Dios. ¿Oyó lo que dije? Honrando a Dios. Hablando de la sabiduría que es Dios, Él dice: yo honro a los que me honran y me hallan los que temprano me buscan. Oiga, yo estoy viendo nuevos nacimientos. Yo estoy viendo que Dios está trayendo arrepentimiento. Y arrepentimiento es cambio de vida. Me estoy adelantando al tema. Ahora bien, dice aquí la hoja: como sucede en cualquier otro pecado, la sangre de Cristo es suficiente para hacer remisión y limpiar toda maldad. Eso dice 1 de Juan 1:7. Cuando los hombres se arrepienten y abandonan sus malos caminos, son perdonados, son reconciliados con Dios. Y de la misma manera, el homosexual y cualquier otro pecador puede hallar misericordia para el perdón de sus pecados, para su transformación a la imagen de Cristo. Mira, hermano, si 1 de Corintios 6 dice que esto éramos antes, en el verso 11, y dice injustos, homosexuales, afeminados, ladrones, estafadores, entonces ya no somos. ¿No me escuchó? Usted y Dios saben su vida de pecado. No nos venga a presumir. Pero la palabra dice que cuando nosotros somos regenerados, la palabra regeneración se entiende como nuevo nacimiento, como le dijo Señor Jesús a Timoteo, a Nicodemo. Entonces se produce una obra sobrenatural de Dios, en donde la vida de Dios viene a nosotros. Y Dios produce fe y Dios produce arrepentimiento. La sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos de todo pecado. Pero, ¿qué significa arrepentirnos? ¿Puede una persona decir que se arrepintió y se convirtió a la fe y seguir practicando abiertamente el pecado? Llámese homosexualismo, lesbianismo, lo que sea. ¿Puede una persona que practica el pecado todavía ser un creyente? Yo te dije que en la parte del homosexual, RAE, que es el diccionario de la academia, nos dice que una cosa es que tengas la inclinación y el deseo erótico hacia una persona del mismo sexo, y la otra es que lo practiques. El apóstol Pablo en otra carta dice: el que robaba, el que hurte, no hurte más. ¿Y quién le dice a usted que ese que hurtaba le siguen dando ganas de hurtar? Si hay alguien que hurtaba aquí, pues me puede dar fe de eso, pero ya no lo hace, ¿verdad? Y ya no lo hace porque ya ha nacido de nuevo, es una nueva criatura. Si alguien estaba de adúltero y nació de nuevo y vino la transformación, la esposita nada más, ¿verdad? Eso se llama regeneración, por la remisión de pecados que Cristo, por la limpieza que Él ha hecho. ¿Qué significa arrepentirnos? Mira,
Hay dos palabras que nos pueden ayudar en la definición de arrepentimiento. ¿Cómo saber si estoy arrepentido? ¡Ey! No se me duerman, voltea a ver al de a tu lado. Si se me está durmiendo, despiértalo. Mira, en el Nuevo Testamento hay dos palabras que hablan de arrepentimiento. La primera es metanoía. ¿Qué significa metanoía? Es un cambio de parecer. Diga conmigo, cambio de parecer. O sea, pienso diferente. Usted puede decir, no, pues yo sentía que era bien chido tener a mi esposa y una amiguita, ¿no? Una canita al aire. Y casi todos los amigos piensan así, aunque no todos lo practiquen. Pero te cambia tu parecer y dices, esto ya no es, esto es fíjate lo que iba a decir. Pero si está cargado de arrepentimiento, tú vas a decir, esto es un mugroso pecado. Y yo, que he sido lavado con la sangre de Cristo, no tengo nada que ver ahí. Te cambia la visión del pecado. La segunda palabra para arrepentimiento es epístrofe, que significa volver atrás. Dice el libro de Proverbios, capítulo 28, verso número 13. Esa cita no viene ahí. 28:13 dice: el que encubre su pecado, ¿qué? No prosperará. Pero el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Esa es la segunda parte. No solo cambio de manera de pensar, cambio de manera de actuar. Eso es arrepentimiento. Para el caso que estamos hablando de una persona que es homosexual o lesbiana, puede incluso nacido de nuevo batallar con esa atracción, pero no lo practica. ¿Por qué? Porque ha nacido de nuevo. Es una nueva criatura. Digo, ¿quieren que les ponga otro ejemplo? Piensa en el peor de tus pecados cuando eras un pecador. Y piensa si no de repente ese pecado todavía viene a tu vida y te quiere volver a controlar. Pero porque Cristo venció, yo venzo. Porque Cristo triunfó sobre el pecado, yo triunfo. Y ahora tengo libertad para decidir pecar o no pecar. ¿Y sabes qué deciden los que han nacido de nuevo? No pecar. Aquí en mi mano, dice algunos, he tenido la oportunidad de hacer justicia. ¿Por tu propia mano? Sí. ¿Y por qué no la has hecho? Porque ya no soy el mismo. Cristo vive en mí. Y si hay venganza, no la hago yo. ¿Quién la hace? El Señor. Estas dos palabras que acabo de mencionar nos dan una idea integral de lo que es el arrepentimiento. El apóstol Pablo también menciona en 2 de Corintios capítulo 7, el verso número 10, hace mención de que el arrepentimiento produce tristeza. 2 de Corintios 7:10 dice: porque la tristeza que es según Dios produce ¿qué? Arrepentimiento para salvación. Ah, cómo nos pesa pecar. Ah, yo pensé que iban a decir amén. Oh. Yo sé que te agarré dormido, pero cómo nos pesa pecar. Y sabes, lo más fuerte de eso es que nosotros sabemos que ofendemos a Dios. Y eso duele. Eso duele. Y si no te duele pecar, te doy un consejo. Te estoy explicando lo que es el arrepentimiento. Un buen consejo es: pídele a Dios que te dé arrepentimiento. ¿Se puede pedir eso, pastor? Claro, claro. Cambio de manera de pensar y cambio de dirección, cambio de manera de actuar, de manera integral. Y no solo eso, sino como dice Pablo, también
tristeza. A partir de aquí nosotros podemos ver los elementos que constituyen el arrepentimiento genuino. Un cambio intelectual porque reconozco mi pecado, un cambio emocional porque me entristezco y un cambio voluntario porque abandono el pecado. Lo voy a decir otra vez: un cambio intelectual porque reconozco el pecado. Número 2, un cambio emocional porque produce tristeza. Y número 3, un cambio voluntario porque abandono esa práctica del pecado. Estoy hablando de la homosexualidad y de todos los pecados de los que hemos hablado. Dice Primera de Juan 5:18: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿Escuchó eso? Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Estoy en el segundo párrafo de esa hoja y dice algo muy valioso, porque dice: la regeneración, al ser una obra de Dios, diga conmigo, nuevo nacimiento. Regeneración es nuevo nacimiento. La regeneración, al ser una obra de Dios, ¿quién nos hace nacer de nuevo? ¿Quién nos hace nacer de nuevo? ¿Quién nos hace nacer de nuevo? Al ser una obra de Dios es segura y evidente, pues le da nueva vida al pecador, un nuevo corazón para andar en sus caminos. Ezequiel 36:26 dice: voy a cambiar tu corazón de piedra por un corazón de carne. Voy a escribir mis leyes en tu mente y en tu corazón los pondré. No es una obra tuya ni mía cambiar el corazón. No es una obra tuya ni mía que su ley esté escrita en nosotros. Es una obra gloriosa, sobrenatural y majestuosa de parte de nuestro Dios, en donde nosotros no tuvimos nada que hacer. Él hizo todo lo necesario. Quien ha nacido de Dios no practica el pecado como un estilo de vida. El homosexual podrá cruzar su mente deseos, pero si ha nacido de nuevo, él sabe que tiene una nueva identidad. Toque su corazón y diga: nueva identidad. Tú eres hijo de Dios y has nacido de nuevo. Si la regeneración se ha operado en ti, si el nuevo nacimiento es parte de tu vida, tú eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Puedes estar batallando con una clase de pecado o con varias clases de pecado, pero te tengo una buena noticia: si has nacido de nuevo, ya venciste. Ya venciste, porque Cristo ya venció. Derrotó al pecado, derrotó a la muerte, derrotó a la enfermedad, derrotó a Satanás. No hay adversario para Dios, aunque tú batalles con algunas cosas todavía. La respuesta a: ¿puede un creyente ser homosexual? ¿Puede un creyente ser ratero? ¿Puede un creyente? No puede, porque tiene una nueva identidad. Y eso era antes, pero ahora es hijo de Dios. No sé si me expliqué, no sé si ha sido claro, porque entonces tendrías que estar enormemente feliz. Hay esperanza para un homosexual, para un fornicario, para un adúltero. Hay esperanza para un perjuro, un matricida, un homicida. ¿Hay esperanza? Sí. Todos los que acabo de mencionar tienen un llamado al arrepentimiento. Cambio de manera de pensar al respecto de ese pecado. Cambio de manera de pensar acerca de quién eres. Cambio de manera de pensar acerca de quién es Dios y lo que Cristo hizo por mí. Y luego, modificación de conducta. Modificación de conducta. Porque el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dice la palabra
Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Toda la mugre del pecado ya se fue. Ya habéis sido santificados. Estás apartado para Dios. Ya habéis sido justificados. Por eso Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios.